Soy Sierra, tengo 34 años, y estoy parada al fondo de una funeraria, sosteniendo un lirio blanco con las manos temblorosas. Frente a mí, la familia que me crió actúa como si no existiera. Mi madre acaba de pasar junto a mí sin mirarme, secándose los ojos, secos, por cierto, con un pañuelo bordado con sus iniciales. Mi padre ni siquiera me dedicó una mirada. Y mis hermanos, los niños dorados, están recibiendo las condolencias como si fueran celebridades de televisión. Mientras ellos sonríen y fingen dolor, yo me quedo ahí, sola, la extraña en el funeral de mi propio abuelo, el único que alguna vez me trató con cariño en esa casa. No lloro. No grito. Solo me enderezo, con el rostro firme, observando cómo todos interpretan su pequeño teatro familiar. Si alguna vez te has sentido invisible entre los tuyos, sabrás exactamente de lo que hablo. Quédate, porque lo que pasó después cambió mi vida por completo. Ser la decepción de la familia te enseña algo con los años, dejas de decepcionarte a ti misma. Yo aprendí eso desde niña. Tenía apenas 4 años cuando llegué a vivir con los Preston, o al menos eso fue lo que siempre me dijeron. No tengo recuerdos de antes, solo pedacitos sueltos, la risa de una mujer, el olor a canela, un camioncito azul. Nada claro. Desde el primer día, supe que era diferente. Matthew y James, mis hermanos, tenían cuartos enormes, muebles a la medida y los juguetes más nuevos. Yo dormía en lo que apenas era un closet grande, en un colchón hundido en el centro. Ellos estrenaban ropa cada temporada, yo usaba lo que sobraba de primos que nunca conocí. Sus fiestas de cumpleaños eran temáticas, con payasos y magos. Las mías, si alguien se acordaba, me daban un pastelito comprado en el súper. Y siempre lo mismo. Sierra, lava los trastes. Sierra, dobla la ropa. Sierra, ¿por qué no eres más agradecida por todo lo que hacemos por ti? Esa fue mi infancia, una constante lista de recordatorios de que era una carga, un favor, una sirvienta sin salario. Solo el abuelo Walter me veía de verdad. Cuando venía de visita, me pasaba libros escondidos entre sus periódicos. Me enseñó a jugar ajedrez y me guiñaba el ojo cuando Patricia, nunca le dije mamá, se quejaba de mis malas calificaciones o de mi cabello despeinado. Tienes fuego por dentro, niña, me decía en voz baja. No dejes que te lo apaguen. Y no se lo permití. El día después de cumplir 21 años, hice mis maletas y me fui de esa casa sin mirar atrás. No tenía dinero, ni rumbo, ni familia real que me esperara, pero por primera vez, me sentí libre. No hubo una salida dramática. No hubo gritos, ni lágrimas, ni portazos. Simplemente empaqué mis pocas cosas en una vieja mochila mientras todos estaban en uno de los partidos de fútbol americano de James, y me fui. Así, sin mirar atrás. Conseguí trabajo limpiando cuartos en un hotel del centro, renté un cuartito en una casa donde vivíamos 6 personas apretadas pero con sueños, y me inscribí a clases nocturnas en el colegio comunitario. Fue duro, durísimo, pero por primera vez todo lo que hacía era para mí. Durante 13 años construí mi vida ladrillo por ladrillo. Estudié administración de empresas, ahorré cada centavo, y con el tiempo abrí una pequeña panadería. Al principio apenas vendía 2 o 3 panes al día, pero poco a poco se volvió el lugar favorito del barrio. La gente llegaba por el aroma del pan recién hecho, y muchos se quedaban solo para platicar. Ahí encontré mi verdadera familia, amigos que me eligieron, que celebraban mis logros y me abrazaban cuando la vida se ponía difícil. Solo una vez en todo ese tiempo me crucé con los Preston. Fue en el supermercado, una tarde cualquiera. Patricia, nunca pude volver a llamarla mamá, me vio, me escaneó de arriba a abajo y soltó con su clásica voz de veneno. Y veo que sigues limpiando lo que otros ensucian. No la corregí. La dejé pensar que seguía siendo la sirvienta. Su opinión dejó de importarme el día que salí de su casa. Y entonces, la semana pasada, sonó mi teléfono. Era un abogado. El abuelo Walter había muerto. Contra mi mejor juicio, decidí ir al funeral. No por ellos, sino por él. Por el único que alguna vez me trató con cariño. Así que aquí estoy, con un vestido negro sencillo pero elegante,
el más caro que me he comprado en la vida, mirando a la familia que nunca me quiso fingir lágrimas por un hombre al que jamás entendieron. Estoy a punto de irme, de dejar atrás esa farsa, cuando una anciana se me acerca lentamente. Es bajita, encorvada por los años, con el cabello blanco recogido en un chongo perfecto. No la reconozco, pero hay algo en su mirada, algo decidido. ¿Sierra Preston?, pregunta en voz baja. Solo Sierra, le contesto sin pensarlo. Dejé ese apellido el mismo día que dejé esa casa. Ella mira alrededor con nerviosismo y me toma del brazo, llevándome detrás de un enorme arreglo floral. He esperado tanto este momento, dice, mientras sus manos tiemblan al abrir su bolso. ¿La conozco?, pregunto, confundida. No, querida, responde con tristeza, pero yo sí te conozco a ti. Saca un sobre amarillento, de esos que se notan viejos, con los bordes gastados. Trabajé en Sunshine Adoption Services, en 1994, me dice, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y alivio. Yo ayudé a procesar tus papeles de adopción. Siento un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Mis papeles, de adopción?, pregunto apenas en un susurro. Ella asiente despacio, con una tristeza tan profunda que me obliga a retroceder un paso. Sierra, nunca fuiste adoptada. Fuiste robada. Mi primera reacción es reír. Una risa nerviosa, fuera de lugar, se me escapa de la garganta. Pero cuando veo la seriedad en sus ojos, la risa se muere en seco. ¿Robada? ¿De qué está hablando?, murmuro, mirando de reojo a los Preston, que siguen sonriendo y abrazando gente a unos metros. Mi nombre es Edith Mercer, dice, apretando el sobre contra mi pecho. He estado buscándote durante 30 años. Tomo el sobre sin pensar, sintiendo el papel quebradizo entre mis dedos. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que creía cierto estaba a punto de romperse. Esto es una locura, totalmente una locura. Yo fui adoptada. Los Preston me adoptaron, ¿no? Pero Edith niega con la cabeza, los ojos húmedos, la voz temblorosa. Los papeles fueron falsificados, susurra. Yo ayudé a falsificarlos. Su confesión me corta el aire. Habla despacio, como si cada palabra le pesara en el alma. Fue el peor error de mi vida, continúa. He pasado décadas intentando enmendarlo. Por un momento, todo a mi alrededor desaparece, las voces, la música suave, incluso el olor de las flores del funeral. Solo quedamos ella, yo y un sobre amarillento que tiembla en mis manos. Si alguna vez te han destrozado la realidad en un solo instante, sabes que no hay vuelta atrás. Quédate, porque lo que descubrí después cambió todo lo que creía saber sobre mí. Respiro hondo y abro el sobre. Mis dedos tiemblan tanto que casi rompo el papel. Dentro hay recortes de periódico, viejos, amarillentos, con letras apenas legibles. Los titulares parecen gritarme desde el pasado. Desaparece niña de 3 años de su casa familiar. Continúa la búsqueda de la pequeña Wilson Aeris. Se duplica la recompensa mientras se desvanece la esperanza. Entre los recortes hay una foto. Una niña de rizos rubios, sonrisa chueca, con un vestido rojo. Está sentada en las piernas de un hombre, y a su lado, una mujer sonriente la abraza. Los tres parecen tan felices, tan reales. «Eres tú», dice Edith con voz baja, casi maternal. «Con tus verdaderos padres, Benjamin y Clare Wilson». Me quedo mirando la foto como si fuera un espejo roto. El cabello es igual, esos rizos rebeldes aún los tengo, pero la sonrisa de esa niña, tan libre, tan inocente, esa, ya no la reconozco. ¿Por qué?, pregunto apenas, con la garganta apretada. ¿Por qué me llevaron? Edith desvía la mirada hacia Richard Preston, que a unos metros sigue saludando a la gente con su falsa tristeza perfectamente ensayada. Por dinero, responde al fin. Tu padre biológico es, un hombre muy rico. Al principio el plan era pedir rescate, pero cuando la historia se hizo nacional, entraron en pánico. No podían devolverte sin ser arrestados. Así que te ocultaron. Mi cabeza da vueltas.
Todo encaja y a la vez no tiene sentido. Recuerdo algo, Richard, borracho, gritándole a Patricia una noche. Estamos atrapados con ella para siempre por tu culpa. Siempre pensé que se refería a la adopción, que Patricia había insistido en darle una oportunidad a una niña huérfana. Ahora, entiendo que era algo mucho más oscuro. ¿Cómo sabes todo esto? Le pregunto con desconfianza. Yo trabajaba en la agencia, dice ella con un hilo de voz. Escuché a Richard hablar por teléfono, diciendo que necesitaba documentos para una adopción privada, rápido. Todo en efectivo. Sin preguntas. Mi esposo estaba enfermo, necesitábamos el dinero. Sus ojos se llenan de lágrimas. Me he arrepentido cada día desde entonces. ¿Y por qué venir ahora? Le pregunto, la voz quebrada. ¿Por qué después de tantos años? He intentado encontrarte durante décadas. Pero nunca supe a dónde te llevaron. Cuando vi el obituario de Walter Preston en el periódico, supe que tal vez irías al funeral. Era mi última oportunidad. Saca otro recorte de su bolso, más reciente, y me lo entrega con las manos temblorosas. Tus padres nunca dejaron de buscarte. Lo tomo. En el encabezado se lee. Recompensa por información sobre la desaparición de Wilson Aeris supera los $91 millones. ¿De 91 millones? Repito, sin aliento. Edith asiente despacio. Tu padre construyó un imperio tecnológico después de tu desaparición. Ha usado su fortuna para seguir buscándote todos estos años. El sobre casi se me cae de las manos. Mis piernas tiemblan. Toda mi vida, una mentira. Y ahí estaba, en medio del funeral de los que creí mi familia, sosteniendo la prueba de que en realidad, yo había sido robada. Tu padre ha invertido gran parte de su fortuna en encontrarte, dice Edith con voz suave, casi temerosa. El mundo me da vueltas. Todo se mueve, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Me agarro del respaldo de una silla para no caer. ¿Siguen vivos? Pregunto apenas. Muy vivos, responde ella. Siguen en Seattle, y todavía tienen la esperanza de encontrarte. Las palabras me golpean con tanta fuerza que apenas puedo respirar. Miro al otro lado del salón, donde están los Preston, los mismos que me robaron la infancia, los que me hicieron sentir invisible, menos que nada. Richard está hablando con unos invitados, con esa expresión falsa de viudo honorable. Patricia sonríe como si estuviera actuando en una obra de teatro. Y de pronto, lo siento, una rabia fría, limpia, que me atraviesa el cuerpo. Una furia que no me consume, sino que me aclara todo. Dímelo todo, Edith, le digo, con la voz más firme de lo que me siento. Quiero saber exactamente qué pasó. Ella asiente, pero antes de que pueda responder, noto algo. Richard nos está mirando desde el otro extremo del salón. Su rostro se pone pálido, y por primera vez en mi vida, veo algo en sus ojos que jamás había visto antes. Miedo. Y eso me da gusto. El camino de regreso a mi departamento es un borrón. No recuerdo los semáforos ni las calles, solo mis manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me ponen blancos. Pero no siento el dolor. Mi mente va a 1000 por hora, repasando cada recuerdo, cada palabra, cada gesto, reinterpretándolos bajo esta nueva y horrible verdad. Todo cobra sentido. Las diferencias en el trato, las miradas incómodas, los silencios cuando entraba en una habitación. Las discusiones en voz baja que se detenían apenas me veían. El hecho de que no había fotos mías de bebé en la casa. Las fechas sin celebrar. No era porque no quisieran una hija adoptiva, era porque habían robado a una niña. Cuando por fin llego, estaciono detrás de mi panadería. Me quedo sentada dentro del coche, el motor apagado, la mente en blanco, con el sobre amarillento en mis manos. No sé cuánto tiempo pasa antes de que respire hondo y suba las escaleras. Mi departamento es pequeño, pero es mío. Las paredes de ladrillo visto, las plantas verdes que crecen en cada ventana, los estantes llenos de libros comprados con mi propio esfuerzo. El aroma a vainilla y canela sube desde la panadería de abajo, el olor de mi libertad,
de todo lo que construí con mis manos. Ahí estoy, en mi espacio, rodeada de todo lo que logré a pesar de ellos. Si alguna vez has tenido que reinventar por completo tu pasado, sabes lo que se siente que el suelo desaparezca bajo tus pies. Quédate, porque lo que viene después, lo cambia todo. Pongo el sobre la mesa de la cocina y saco los recortes de periódico. Los extiendo con cuidado, uno por uno, tratando de ordenarlos por fecha. La historia se abre ante mí como una pesadilla escrita en tinta vieja. 12 de abril de 1994. El primer titular grita desde el papel amarillento. Desaparece niña de 3 años de su casa familiar. La policía lanza búsqueda nacional. Mis dedos tiemblan mientras sigo leyendo, sabiendo que cada palabra escrita en esos recortes no es solo una noticia vieja, sino mi vida robada. A los 4 años, Sierra Wilson desapareció del patio trasero de la casa familiar en Seattle mientras la niñera entró un momento a contestar el teléfono. Fue el 12 de abril de 1994, un día que, años después, seguiría marcado en tinta amarillenta en periódicos y en la memoria de extraños. Al día siguiente, 13 de abril de 1994, sus padres, Benjamin y Clare Wilson, hicieron un llamamiento público lleno de dolor pidiendo el regreso de su hija. Ofrecieron una recompensa de $500,000, sin preguntas. Una semana después, el 20 de abril, la recompensa subió a 1 millón, mientras la búsqueda continuaba sin descanso. El 5 de mayo de 1994 el FBI se sumó al caso. Hubo una pista prometedora que resultó ser falsa, la familia quedó destrozada. Los artículos siguieron la historia durante meses, y aunque poco a poco dejó de ser noticia de primera plana, nunca desapareció del todo. Cada año, en el aniversario de mi desaparición, alguien publicaba una actualización, la cifra de la recompensa subiendo, la familia abriendo una fundación para niños perdidos. Fotos con envejecimiento progresivo que me ponían la piel de gallina porque, extrañamente, se parecían a mí. El recorte más reciente era apenas de hace 3 meses, por el 30º aniversario de la desaparición. Mis padres, ahora entradas en años, mi padre de 67 y mi madre de 65, seguían con la misma esperanza clavada en la mirada. La recompensa ya no era la cifra que aparecía en los viejos titulares. El número había escalado hasta un asombroso total de $91 millones. Una cifra que hablaba más que nada del empeño de 2 personas que no se rendían. En la parte inferior del artículo aparecía una página web, findier.org. Con las manos temblando, abrí mi laptop y escribí la dirección. La página cargó y, por un segundo, sentí que la pantalla me miraba a mí, un retrato generado por computador que mostraba cómo podría verme hoy la tecnología. La semejanza era escalofriante. También había fotos de mis padres, canosos, con arrugas nuevas, pero con la misma determinación, información sobre la fundación, un formulario de contacto, un correo, un número de teléfono para enviar pistas. Mi dedo quedó suspendido sobre el teclado. ¿Qué se supone que debo escribir? Bola, creo que soy su hija, sonó ridículo en mi cabeza. La familia que me crió me robó de ustedes y me trató como basura durante 21 años, sonó imposible. Antes de que pudiera decidir, el teléfono sonó. Un número desconocido. El corazón me dio un vuelco y, por el susto, tiré mi café frío sobre la mesa. Contesté con desgano, hola, Sierra. La voz en el otro extremo era la de Richard Preston, fría y medida, la misma voz que había aprendido a ignorar. Tenemos que hablar. Sentí que la sangre se me helaba. Y no tengo nada que decirte, respondí, con la voz dura. ¿Qué te dijo la anciana del funeral? La verdad, contesté, con la misma simpleza que ella había usado conmigo, más verdad que cualquier cosa que Richard me hubiera dado en 21 años. Se hizo un silencio largo, luego llegó un suspiro pesado. Es complicado, Sierra. No se suponía que las cosas salieran así. Su tono intentó sonar arrepentido, pero sonó vacío. Secuestramos a una niña. Le interrumpí, la voz subiendo sin querer, la robaron de su familia. Me hicieron trabajar como sirvienta mientras trataban a sus hijos de sangre como a príncipes. No entiendes, dijo él con insistencia. Tú no entiendes las circunstancias. Entiendo perfectamente, contesté, cortante.
Ustedes son criminales. Y voy a hacer que todo el mundo lo sepa. Colgué sin esperar más excusas. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo habitual, coches, gente apurada, anuncios brillando. Pero para mí todo había cambiado. Los recortes, las fechas, la página web y la llamada confirmaban algo que mi corazón ya empezaba a armar con piezas rotas. Abrí los recortes y fui leyéndolos en voz baja, siendo cada titular una cuchillada y una pista al mismo tiempo, las fechas, las recompensas, los artículos con fotos de la niña Wilson. Las actualizaciones anuales que demostraban que, aunque para algunos la historia se hubiera desvanecido, para mis padres nunca lo hizo. Mientras leía, comprendí que mi pasado no era un rompecabezas con piezas perdidas por accidente, sino una historia manipulada por quienes tenían motivos para ocultarla. Y con esa comprensión vino una mezcla de rabia, confusión y una esperanza extraña, la posibilidad de corregir algo que jamás debió haber ocurrido. Si alguna vez tuviste que reconstruir todo tu pasado a partir de papeles viejos y noticias amarillentas, sabes lo que se siente, es como aprender a caminar de nuevo en un terreno que creías conocido. Quédate, porque lo que sigue es un camino que cambia la vida. Colgué antes de que pudiera responder. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Apenas dejé el teléfono, volvió a sonar. Lo ignoré. Sonó otra vez. Y otra. Luego un mensaje. Piensa muy bien lo que vas a hacer. No tienes pruebas. Nadie te va a creer. No sabes con quién te estás metiendo. La amenaza era clara. Pero, en lugar de miedo, lo único que sentí fue una fuerza nueva, una decisión que me quemaba por dentro. Abrí de nuevo la página finsierra.org, y antes de darme tiempo de dudar, llené el formulario de contacto con un solo mensaje. Creo que podría ser Sierra Wilson. Necesito hablar con Benjamin y Clare Wilson lo antes posible. Presioné enviar. Luego, simplemente, esperé. Esa noche no dormí. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía a la niña del vestido rojo, la misma que aparecía en los recortes viejos. Veía la sonrisa de los padres que me buscaban sin descanso, el hogar del que me habían arrancado. La vida que me habían robado. Cuando amaneció, estaba funcionando solo con café y adrenalina. A las 5 abrí la panadería, como todos los días. Encendí los hornos, mezclé la masa, traté de seguir la rutina, de fingir que todo estaba normal. Pero por dentro, todo era un torbellino. A las 6 llegó Zoe, mi asistente. En cuanto me vio, frunció el ceño. Te ves como si hubieras visto un fantasma, dijo mientras se ponía el mandil. ¿Todo bien? Por un segundo pensé en contarle todo, el funeral, la mujer misteriosa, los recortes, la página web, el mensaje, la llamada de Richard. Pero las palabras se atoraron en la garganta. Era demasiado, tan increíble que hasta a mí me costaba creerlo. No dormí bien, mentí con una sonrisa débil. ¿Puedes atender el mostrador tú sola hoy? Quiero quedarme en la cocina. Ella asintió sin hacer más preguntas. Sabía que cuando me refugiaba en la repostería era porque necesitaba pensar. Hornear siempre había sido mi terapia. Hay algo tranquilizador en eso, medir, mezclar, amasar, ver cómo ingredientes simples se transforman en algo hermoso. Esa mañana me perdí entre la harina, el azúcar y el aroma del pan recién hecho, intentando callar el caos que me giraba en la cabeza. Por un momento, incluso olvidé revisar el celular. Luego, entre una tanda de bollos y otra, abrí el correo. Nada. Revisé el formulario del sitio. Tampoco. Lo intenté de nuevo al mediodía. Silencio total. Intenté convencerme de que era normal, que ese formulario probablemente recibía cientos de mensajes locos cada semana. El mío debía ser solo uno más, perdido entre falsas esperanzas y teorías sin sentido. El teléfono volvió a sonar. Richard otra vez. Era la 5ª llamada del día. Lo silencié sin dudar y me concentré en cerrar con fuerza el borde de una tarta de manzana. Quizá con más fuerza de la necesaria. De pronto, sonó la campanita sobre la puerta. Escuché la voz alegre de Zoe desde el mostrador. Luego, una voz masculina, grave,
desconocida. No logré entender las palabras, pero algo en el tono me puso tensa. Segundos después, Zoe apareció en la puerta de la cocina con expresión confusa. «Hay un tipo preguntando por ti», dijo en voz baja. «Dice que es investigador privado». El corazón me dio un salto. Sentí la mezcla de miedo y esperanza apretándome el pecho. «¿Y dijo de qué se trata?», pregunté, intentando que mi voz no temblara. No. Solo pidió hablar contigo». Por un instante todo se detuvo. El horno seguía encendido, el olor a pan llenaba el aire, pero mi mente ya no estaba ahí. ¿Sería alguien de la fundación? ¿O Richard, tratando de intimidarme de nuevo? Me limpié las manos con el delantal, respiré hondo y di un paso hacia la puerta. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida por completo. Solo me dijo que era importante, dijo Zoe, todavía confundida. Me limpié las manos llenas de harina en el mandil, tratando de que no se notara lo nerviosa que estaba, y caminé hacia el frente de la panadería. Detrás del mostrador, observando los pasteles con una calma extraña, estaba un hombre alto, elegante, con un traje perfectamente cortado y el porte de alguien acostumbrado a mandar. Debía tener unos 50 y tantos años, el cabello entrecano y unos ojos agudos, de esos que parecen leer hasta tus pensamientos. «Soy Sierra», dije con cautela. Él levantó la mirada de inmediato, como si hubiera estado esperando oír mi voz. «Señorita Preston», respondió con tono profesional. «Mi nombre es Daniel Arlo. Represento a Benjamin y Clare Wilson». Sacó una tarjeta de presentación y me la ofreció con un gesto medido. En la tarjeta, grabado con letras doradas, podía leerse: Arlo y Associates Investigaciones Privadas. «¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado?», preguntó. Por un instante sentí que las piernas me flaqueaban. Mi corazón dio un salto. Sí, claro. Podemos subir a mi departamento». Lo guié por la puerta trasera, subiendo la angosta escalera que conducía a mi pequeño apartamento sobre la panadería. Cada paso me parecía más pesado, y el eco de sus zapatos pulidos en los escalones solo aumentaba mi ansiedad. Podía sentir mi pulso en los oídos y las motas de harina que iba dejando en el aire parecían pequeñas nubes flotando entre nosotros. Al llegar, cerré la puerta detrás de él. «Perdone que haya venido sin avisar», dijo con voz tranquila, acomodando su portafolio sobre la mesa, pero cuando los Wilson recibieron su mensaje anoche, me pidieron verificar su caso de inmediato. «¿Tan rápido?», pregunté con incredulidad. «Lo envié apenas anoche». «Y los Wilson llevan 30 años esperando este momento, señorita Preston. Cuando aparece una posible pista sobre su hija, no pierden el tiempo». Me observó con atención. Su mirada era seria, pero no agresiva, más bien analítica, como si intentara encontrar rastros de alguien que conocía. «Tengo que decirlo», añadió. «Se parece muchísimo a Clare». No supe qué responder. Solo asentí torpemente y le ofrecí asiento en la mesa de la cocina. La superficie seguía cubierta con los recortes de periódico que me había dado Edith. «Veo que ha estado investigando», comentó él, pasando la mirada sobre los papeles amarillentos. «Ayer, en el funeral de mi abuelo, una mujer se me acercó», expliqué. «Se llama Edith Mercer. Dijo que ayudó a falsificar mis papeles de adopción, y que en realidad me habían secuestrado». Daniela asintió despacio y abrió una pequeña libreta. «Conocemos a la señora Mercer. Contactó a la familia Wilson hace unos 5 años. Tenía sospechas, pero no suficiente información para encontrarte». «Entonces, ¿me creen?», pregunté, con la voz apenas un susurro. «Estoy aquí para confirmar su historia», dijo con cuidado. «Los Wilson han recibido muchas pistas falsas a lo largo de los años. Personas que solo buscan parte del dinero de la recompensa». Sentí una punzada de enojo ardiendo en mis mejillas. «No me interesa el dinero». Él alzó una ceja, escéptico. $91 millones es una cantidad difícil de ignorar. «Lo que me importa es la verdad», repliqué con firmeza. «Saber quién soy realmente, y encontrar a mi verdadera familia, si todavía están ahí». Por primera vez, su expresión cambió.
La dureza profesional se suavizó, y en su mirada apareció algo más humano, comprensión. Eso mismo quieren ellos, dijo con voz más cálida. Y por eso estoy aquí. Abrió su portafolio y sacó una pequeña caja de plástico. Si necesito tomar una muestra de ADN, explicó. Es un simple hisopo en la mejilla. Los Wilson tienen sus perfiles registrados en varias bases de datos. Con un poco de suerte, podremos tener resultados preliminares en 24 o 48 horas. Asentí en silencio, sintiendo que el aire del apartamento se hacía más denso. Mientras él preparaba el kit, miré por la ventana hacia la calle. El olor a pan recién horneado subía desde la panadería y, por un momento, recordé todas las mañanas que había pasado creyendo ser otra persona. En unas horas, o tal vez un par de días, sabría la verdad. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y por qué me habían robado la vida que me pertenecía? Asentí con la cabeza, pero una oleada de nervios me recorrió el cuerpo. ¿Y si me estaba equivocando? ¿Y si todo esto era un error enorme, una confusión que iba a destrozar mi vida y la de otras personas inocentes? Mientras Daniel preparaba el hisopo para la muestra de ADN, mi teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla, un mensaje de Richard. Vamos para allá. Necesitamos hablar cara a cara. El corazón me dio un vuelco. Se lo mostré a Daniel, que de inmediato frunció el ceño y su expresión se volvió grave. Los Preston, dijo en voz baja. Saben que descubriste la verdad. Richard me llamó anoche, añadí. Estaba amenazante. Daniel no perdió tiempo. Terminó la muestra con rapidez, la guardó en un pequeño tubo y lo selló con una etiqueta. Señorita Preston, se detuvo, luego me miró con seriedad. Cierra, necesito que me escuches con atención. Si lo que dices es cierto, las personas que te criaron cometieron un crimen federal. Y lo peor es que no prescribe, pueden ser juzgados incluso después de todos estos años. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cree que podrían hacerme daño? Pregunté, casi susurrando. Creo que alguien capaz de robarse a una niña es capaz de muchas cosas, respondió él con voz tensa. Sacó una tarjeta de su portafolio y me la entregó. Aquí está mi número personal. Si te vuelven a contactar, llámame de inmediato. Y por favor, no te reúnas con ellos sola. Apenas terminó de hablar, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje. Estamos afuera de la panadería. Baja ahora. El miedo se mezcló con una furia fría. Le mostré la pantalla a Daniel. Y ya están aquí. Él no dudó. Sacó su propio celular y marcó de inmediato. Voy a llamar a la policía. No te muevas, ¿de acuerdo? Minutos después, dos oficiales, la agente Miss y su compañero Barrett, estaban sentados en mi pequeña mesa de cocina, tomando notas mientras Daniel caminaba de un lado a otro, mirando nervioso por la ventana. Abajo, en la panadería, se alcanzaban a ver las siluetas de Richard y Patricia. Estaban esperando. Como depredadores. Entonces, déjeme ver si entiendo, dijo la oficial Mix, repasando su libreta con una ceja arqueada. Usted cree que fue secuestrada de niña, y que las personas que la criaron son sus secuestradores. Sí, respondí, intentando mantener la calma. Y me enteré ayer, en un funeral. Ella intercambió una mirada con su compañero, una de esas miradas que dicen esta historia suena loca. Pero antes de que pudieran decir algo más, Daniel se acercó y puso una tableta frente a ellos. Acabo de enviarles el archivo completo del caso Wilson, explicó. Incluye los reportes originales de la policía, los informes del FBI y las actualizaciones de la investigación durante estos 30 años. También está la declaración de Edith Mercer sobre la falsificación de documentos de adopción. Los oficiales comenzaron a leer en silencio, deslizando los dedos por la pantalla. A medida que avanzaban, sus rostros cambiaron de escepticismo a sorpresa. Finalmente, el oficial Barrett murmuró. Esto es un caso enorme. Y sin la prueba de ADN aún confirmada, agregó la oficial Mix, lo único que podemos hacer es mantener vigilancia y... El ADN se está procesando ya, interrumpió Daniel con firmeza.
Pero mientras tanto, las personas que probablemente cometieron este crimen están abajo, ahora mismo, esperando. Puede que planeen amenazarla o hacerle daño. El ambiente en la habitación se tensó. El silencio era tan denso que podía escucharse el zumbido del refrigerador. Yo solo miraba mis manos temblando sobre la mesa, sintiendo como el mundo que creía conocer se derrumbaba. Mi respiración era rápida. Ellos estaban ahí. A solo unos metros. Y por primera vez en mi vida, no era la chica asustada que limpiaba sus desastres. Era Sierra Wilson, y todo estaba a punto de cambiar. La oficial Meade se endereza con expresión firme. Vamos a hablar con ellos, dice, acomodando su libreta. Luego me mira. Señorita Preston, será mejor que usted se quede aquí arriba por ahora. No, respondo de inmediato, poniéndome de pie. Quiero enfrentarlos, pero con ustedes presentes. Daniel me lanza una mirada que claramente dice no es buena idea, pero algo en mi tono lo hace detenerse. Suspira y asiente. Es una petición razonable. Sierra merece respuestas, dice él, apoyándome. Bajamos las escaleras hacia la panadería. Zoe ya había cerrado el local. El letrero de la puerta dice cerrado por emergencia familiar, más acertado de lo que cualquiera imaginaría. El aroma a pan dulce aún flota en el aire, pero el ambiente se siente denso, pesado. A través del vidrio, puedo ver a Richard y Patricia Preston esperándonos, rígidos, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. La tensión se siente desde lejos. La oficial Meade abre la puerta con calma profesional. Señor y señora Preston, soy la oficial Meade, y este es el oficial Barrett. Queremos hacerles unas preguntas, dice con voz firme. Patricia, impecable como siempre, se da la vuelta con el rostro endurecido. ¿Qué significa esto, Sierra? ¿Por qué está aquí la policía? Su tono mezcla sorpresa con indignación. Doy un paso al frente. Daniel está justo detrás de mí, dándome valor solo con su presencia. Están aquí porque ya sé la verdad, digo con voz clara. Sé quién soy, y sé lo que ustedes hicieron. El color desaparece del rostro de Richard al instante. Su mandíbula se tensa, y apenas alcanza a abrir la boca. Sea lo que sea que esa mujer loca te haya dicho en el funeral. Es verdad, lo interrumpo con fuerza. Yo nunca fui adoptada. Ustedes me robaron. Patricia suelta una risa nerviosa. Eso es absurdo. Responde, pero su voz tiembla. Mira a los oficiales. Nuestra hija está confundida, claramente está teniendo algún tipo de crisis emocional. No soy su hija, le digo con calma, aunque mi corazón late con fuerza. Mi nombre real es Sierra Wilson. Mis verdaderos padres son Benjamin y Clare Wilson, y llevan 30 años buscándome. Richard da un paso adelante, apuntando con el dedo hacia Daniel. ¿Y tú quién demonios eres? ¿Otro que se aprovecha de sus delirios? Daniel da un paso al frente con serenidad profesional. Daniel Arlo, investigador privado, represento a la familia Wilson, dice, sacando una tarjeta y tendiéndosela. Richard ni siquiera la mira. Ya tenemos muestras de ADN que confirmarán la identidad de Sierra, añade Daniel. Patricia se cruza de brazos, furiosa. Que esto es ridículo. Tenemos los papeles de adopción. Todo fue legal. Papeles falsificados, digo, en voz baja pero firme. Edith Mercer ya confesó haberlos ayudado a crear. Al escuchar ese nombre, Richard se congela. Su compostura se rompe. Esa vieja senil no sabe lo que dice. Eso fue hace 30 años. El oficial Barrett, que hasta ahora había permanecido en silencio, se adelanta. Entonces sí conoce a la señora Mercer, dice con tono neutro, pero firme. Richard se da cuenta de su error demasiado tarde. Voltea a ver a Patricia, y su rostro se vuelve pálido como una hoja. Patricia aprieta la mandíbula y dice con voz tensa, queremos a nuestro abogado. No diremos una palabra más sin representación legal. El silencio que sigue es helado. Solo se escucha el zumbido del refrigerador y mi respiración agitada. Miro a Daniel. Él asiente despacio,
como diciéndome ya lo logramos. Por primera vez en mi vida, los Preston, las personas que me robaron mi infancia, no tienen el control. Y aunque el miedo aún me tiembla en las manos, sé que esta vez la verdad no puede esconderse más. Tienen derecho a hacerlo, dice la oficial Mix con voz firme pero tranquila. Pero nos gustaría que ambos vinieran a la estación para responder algunas preguntas. Que esto es una locura. Gruñe Richard, inflando el pecho, pero su mirada lo delata, está asustado. Se nota en el temblor leve de su mandíbula, en la forma en que aprieta los puños. No pueden creer en esta fantasía absurda, añade con desesperación. Doy un paso hacia él. Es la primera vez en años que me atrevo a acercarme tanto. Lo miro directo a los ojos, esos mismos ojos que tantas veces me miraron con desprecio. ¿Por qué lo hicieron? Pregunto con la voz baja, temblorosa pero firme. ¿Por qué robaron a una niña, solo para tratarla como si no valiera nada? Por un instante, algo parecido a la vergüenza cruza su rostro. Es apenas un destello, pero está ahí. Luego se endurece de nuevo, como si se envolviera en una coraza. No tienes idea de lo que dices, responde, negando con la cabeza. La oficial Barrett da un paso al frente, su tono más autoritario. Señor y señora Preston, por favor acompáñenos. Necesitamos que respondan algunas preguntas en la estación. Los Preston se miran entre sí, sabiendo que no tienen salida. Mientras los oficiales los escoltan hacia la puerta, Patricia se voltea de pronto hacia mí. Su rostro está distorsionado por una mezcla de miedo y desafío. Nosotros te dimos un hogar. Grita con voz quebrada. Te vestimos, te alimentamos. Sin nosotros, ¿quién sabe dónde habrías terminado? La ironía es tan grande que no puedo evitar soltar una carcajada amarga, seca, casi dolorosa. El sonido hace que Patricia se sobresalte. Y sin ustedes, digo despacio, habría crecido con mi verdadera familia. Con personas que me querían, que me estaban buscando, que nunca dejaron de hacerlo. Richard no dice nada. Mantiene la mirada al frente mientras los oficiales los guían hasta las patrullas. Su orgullo, ese mismo orgullo que siempre lo acompañó, parece haberse desmoronado. Desde la puerta de la panadería, los observo subir a los coches. Daniel está a mi lado, en silencio. Las sirenas no suenan, el momento es demasiado solemne para eso. ¿Y ahora qué pasa? Pregunto al fin, con el cuerpo cansado, como si los últimos días me hubieran drenado toda la energía. Daniel suspira. Ahora esperamos los resultados del ADN, responde con voz suave. Pero, viendo cómo reaccionaron, creo que ambos sabemos la verdad. Mi teléfono vibra. Un número desconocido aparece en la pantalla. Abro el mensaje y, al leerlo, mi respiración se detiene por un instante. Cierra, soy Benjamin Wilson. Daniel nos contó lo que está pasando. Clare y yo vamos en camino. Llegaremos mañana por la mañana. Espero que esté bien para ti. Mis ojos se llenan de lágrimas. Le enseño el mensaje a Daniel, que asiente con una leve sonrisa. Les hablé del enfrentamiento. Querían darte espacio, pero han esperado 30 años, dice en voz baja. 30 años, repito, con un nudo en la garganta. Diles que sí. Que quiero verlos. No vuelvo a abrir la panadería ese día. Zoe se encarga de llamar a los clientes y explicar que hubo una emergencia familiar. No le cuento la verdad, ¿cómo podría? Solo le agradezco en silencio. Daniel se queda conmigo toda la tarde. Hace llamadas, actualiza a los Wilson, coordina con la policía. Los Preston fueron liberados bajo investigación, pero tienen la orden de no contactarme. Mientras preparo café, de pronto me viene a la mente una pregunta que me deja helada. ¿Y mis hermanos? Pregunto con voz baja. ¿Matthew y James? ¿Sabían algo de esto? Daniel se queda pensativo. Es difícil saberlo. Eran muy pequeños cuando todo pasó. James es 2 años menor que tú, ¿verdad? Y Matthew, 4. Puede que ni siquiera recuerden el momento en que llegaste a la familia. Igual tendremos que investigar si tuvieron alguna participación, aunque lo dudo.
Me quedo mirando por la ventana, observando cómo el sol cae detrás de los edificios. Las calles están tranquilas, pero dentro de mí todo sigue girando. Por ahora, continúa Daniel, enfoquémonos en lo importante, reunirte con tu familia biológica. Familia biológica. Las palabras suenan raras, ajenas, como si pertenecieran a otra persona. Pero al mismo tiempo, me llenan de una esperanza que creía perdida. Mañana, por fin, conoceré a los padres que nunca dejaron de buscarme. Y aunque me tiemblan las manos de miedo, también siento algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Durante tantos años pensé que no tenía una familia real, que estaba sola en el mundo. Me convencí de que así era la vida: trabajar, sobrevivir y no esperar nada de nadie. Pero ahora, después de 30 años, estoy a punto de conocer a las personas de las que me robaron siendo apenas una niña. ¿Desde dónde están viendo esta historia? Déjenme su ubicación en los comentarios y denle like y suscríbanse si alguna vez se han preguntado quiénes son realmente o de dónde vienen. Porque lo que viene a continuación cambia todo. Esa noche no logro estar quieta. La ansiedad me tiene en vilo, como si mi cuerpo no entendiera si debía llorar, reír o salir corriendo. Limpio el departamento una y otra vez, aunque ya está impecable. Cambio de ropa 3 veces, sin decidir si debería parecer tranquila o formal o simplemente yo. Me miro al espejo, tratando de imaginar que verán mis verdaderos padres cuando me vean. ¿Reconocerán algo de ellos en mí? ¿Mi sonrisa? ¿Mis ojos? ¿O solo verán a una desconocida? Daniel, siempre tan precavido, insiste en que pase la noche en un hotel. Solo por seguridad, dice, pero los dos sabemos que en realidad teme que los Preston intenten acercarse. Accedo. Empaco una bolsa pequeña con lo esencial y, antes de salir, tomo el álbum de fotos que guardo desde que me fui de esa casa. No son recuerdos felices, pero son pruebas de mi vida. De mi existencia. Y, en el fondo, no quiero que los Preston conserven ni una imagen de mí. En la habitación del hotel, extiendo las fotos sobre la cama. Ahí estoy, una niña que casi nunca sonríe. Fotos escolares donde mi expresión es tensa, como si supiera que algo no estaba bien. Navidades en las que Matthew y James aparecen rodeados de regalos mientras yo tengo 1 o 2 paquetes pequeños en las manos. Vacaciones familiares donde siempre estoy un poco apartada, o peor aún, detrás de la cámara. Nunca realmente parte de ellos. Me pregunto si mis verdaderos padres habrán guardado fotos mías de cuando era bebé. Si tendrán álbumes llenos de recuerdos de esos primeros 4 años que yo no recuerdo. ¿Esperarán que los reconozca? ¿Que sienta una conexión inmediata? No duermo casi nada. La emoción, el miedo y la incertidumbre se mezclan en una sola sensación que no me deja cerrar los ojos. Al amanecer, ya estoy vestida, con el estómago hecho un nudo. A las 9 en punto, Daniel llega por mí. Se ve increíblemente sereno, aunque sé que también ha pasado la noche en vela. En el auto, mientras vamos camino a la panadería, el lugar donde decidimos reunirnos con los Wilson, no puedo contenerme. ¿Hay alguna novedad de la policía? Pregunto, intentando sonar tranquila. Sí, responde él, con una mirada seria. Ya iniciaron una investigación formal. Dado que el secuestro cruzó fronteras estatales, el FBI está involucrado. Trago saliva, tratando de procesar sus palabras. Y hay algo más, agrega. Esta mañana recibimos los resultados preliminares del ADN. Mi corazón se detiene por un segundo. Y... susurro. 99.9% de coincidencia, dice con una leve sonrisa. Eres Sierra Wilson. Me quedo en silencio. Aunque en el fondo ya lo sabía, escucharlo así, confirmado científicamente, me golpea con fuerza. Me cubro la boca con la mano, conteniendo el llanto que quiere salir. Todo lo que alguna vez dudé ahora es real. Ellos llegarán en unos 30 minutos, dice Daniel suavemente. Volaron anoche y se hospedaron cerca. ¿Cómo son? Pregunto, casi en un susurro, deseando saber cualquier cosa sobre ellos, cualquier detalle que los haga menos lejanos. Por primera vez, Daniel sonríe de verdad. Son buenas personas.
Nunca perdieron la esperanza de encontrarte. Ni un solo día. Benjamin, tu padre, construyó su empresa de tecnología en parte para financiar la búsqueda y ofrecer la recompensa. Y Clare. Clare dirige una fundación para niños desaparecidos. Me quedo mirando por la ventana, viendo cómo pasamos por las calles que me vieron crecer sin saber quién era realmente. Cierro los ojos y respiro profundo. 30 años de silencio, de mentiras, de vacío, están a punto de romperse. Y, por primera vez en mi vida, siento que estoy yendo a casa. Tu desaparición cambió por completo sus vidas, dice Daniel con un tono grave. ¿Tienen otros hijos? Pregunto, con una mezcla de curiosidad y miedo. Por un instante, su expresión se ensombrece. No, quisieron tener más, pero después de que te llevaron, el trauma fue demasiado grande. El dolor los marcó para siempre. Sus palabras me caen como una losa. No solo me robaron a mí, también les robaron la oportunidad de formar la familia que soñaban. 30 años de vacío, de búsquedas, de noches sin dormir, todo por culpa de los Preston. El auto se detiene frente a la panadería. Mis manos tiemblan cuando bajo. Abro la puerta trasera y enciendo las luces, aunque dejo el letrero de cerrado. No quiero curiosos, no quiero interrupciones. Daniel me ayuda a preparar la pequeña área donde a veces sirvo té a mis clientas más fieles. Una mesita redonda, flores secas en un florero, y ese aroma a pan recién hecho que siempre me da calma. Voy a recibirlos y los traeré por la parte de atrás, dice Daniel, mirando su reloj. Te doy unos minutos para que respires. Cuando se va, el silencio me envuelve. Me quedo parada en medio del local, con el corazón latiendo tan fuerte que casi lo escucho. ¿Qué se le dice a unos padres que no has visto desde que tenías 4 años? ¿Qué esperan de mí? ¿Qué pasa si no les gusta la persona en la que me convertí? Escucho el sonido de puertas de autos cerrándose. Voces acercándose. La de Daniel, tranquila y profesional, y otras dos que hacen que se me encoja el pecho. Una voz femenina temblorosa, cargada de emoción, y una masculina que intenta sonar firme, pero se quiebra apenas un poco. Y entonces, la puerta se abre. Ahí están. Mis padres. Son mayores de lo que recordaba en los recortes del periódico, pero los reconocería en cualquier lugar. Ella, Clare, con el cabello rizado igual que el mío, aunque ahora lleno de canas que brillan como plata bajo la luz. Él, Benjamin, con mis mismos ojos, ese gris azulado que siempre me pareció extraño cada vez que me miraba al espejo. Nos quedamos mirándonos. Sin hablar. 30 años de distancia entre nosotros, 30 años perdidos que cuelgan en el aire como algo que ninguno sabe cómo tocar. Entonces Clare da un paso hacia mí. Sus manos tiemblan, como si temiera que si se movía demasiado rápido, yo desaparecería otra vez. Cierra, susurra mi nombre, casi como una oración. ¿Eres realmente tú? Mi voz sale apenas como un hilo. Sí, soy yo. Clare se lleva una mano a la boca, los ojos llenos de lágrimas. Detrás de ella, Benjamin coloca una mano sobre su hombro, y sus propios ojos también están húmedos. ¿Puedo abrazarte? Pregunta ella, con tanta delicadeza que el corazón se me rompe. No puedo hablar, solo asiento. Ella da un paso más y me envuelve con sus brazos. Es más baja que yo, pero su abrazo es tan fuerte, tan desesperado, que siento como se me parte el alma. Es el abrazo de una madre que nunca dejó de buscar a su hija. Un abrazo que duele y sana al mismo tiempo. Benjamin se acerca y nos rodea a las dos con sus brazos. Por un momento, el mundo se detiene. Y por primera vez en mi vida, sé lo que se siente estar en los brazos de unos padres que realmente me aman. No sé cuánto tiempo pasa. Puede ser un minuto o una eternidad. Cuando finalmente nos separamos, los tres estamos llorando. Oh, lo siento, dice Clare, limpiándose las lágrimas con torpeza. Prometimos que no íbamos a abrumarte. Está bien, le respondo, con la voz temblorosa pero firme. Todo esto es demasiado para todos nosotros. Nos reímos entre lágrimas, sin saber bien por qué, solo porque reír en medio del llanto parece lo más humano posible. ¿Desde dónde están viendo esta historia?
Escríbanlo en los comentarios y denle like si alguna vez se han reencontrado con alguien que les cambió la vida. Porque lo que ocurrió después fue aún más increíble. Daniel, siempre discreto, da un paso atrás. Los dejaré solos un rato, dice en voz baja. Regresaré más tarde. Y se marcha, dejándonos ahí, 3 personas unidas por la sangre, separadas por el destino, intentando reconstruir 30 años de amor perdido en una sola tarde. Nos sentamos en la pequeña mesa que había preparado. El ambiente se sentía raro, una mezcla entre la incomodidad de estar con desconocidos y una conexión tan profunda que solo puede venir de la sangre. Benjamin fue el primero en hablar, su voz ya más firme que antes. Tenemos tantas preguntas, dijo, respirando hondo. Pero lo más importante es, ¿estás bien? ¿Tu vida ha sido buena? Se detuvo a mitad de la frase, como si no supiera cómo preguntar si las personas que me robaron me habían tratado bien. Estoy bien ahora, respondí con cuidado. Mi infancia no fue fácil, pero logré construir una buena vida. Hice un gesto hacia la panadería, llena del aroma a pan recién hecho y café. Este lugar es mío. Trabajé muy duro para tenerlo. Vi cómo sus ojos se iluminaban con orgullo, un tipo de orgullo que jamás había visto dirigido hacia mí. Era una sensación tan nueva, tan cálida, que por un momento quise llorar. Cuéntanos de ti, dijo Clare, inclinándose un poco hacia mí. Lo que tú quieras compartir. Así que lo hice. Les conté cómo, a los 21 años, me fui de casa de los Preston, con una maleta vieja y $100 en el bolsillo. Les hablé de los trabajos que tuve, de las noches interminables estudiando y ahorrando cada centavo hasta poder abrir mi panadería. Les conté sobre mis amigos, sobre la pequeña pero significativa vida que había logrado construir. Omití, claro, las partes más oscuras, las humillaciones, el maltrato, los años sintiéndome invisible. No era el momento para eso. Ya habría tiempo para contar toda la verdad. ¿Y ustedes? Pregunté cuando ya no supe qué más decir de mí. Daniel me contó un poco, pero quiero escuchar su versión. Benjamin y Clare se miraron. Esa mirada tenía 30 años de dolor contenido, de noches sin dormir, de búsquedas que parecían no tener fin. Benjamin habló primero. Después de que desapareciste, casi no lo logramos, ni como pareja, ni como personas. Tomó la mano de Clare. Pero hicimos una promesa, nunca dejaríamos de buscarte. Nunca dejaríamos de tener esperanza. Benjamin empezó su empresa desde cero, agregó Clare, con un brillo de orgullo en los ojos. Viltech nació como una compañía de software de seguridad enfocada en proteger a los niños. Hoy es una empresa Fortune 500. El dinero de la recompensa salió de ahí, dijo Benjamin. Cada año, en tu cumpleaños, la aumentaba. Al principio era un incentivo para obtener información, pero con el tiempo se volvió algo más, una forma de medir cuánto te extrañábamos, cuánto daríamos por tenerte de vuelta. Clare continuó. Y yo fundé la organización Finding Home, buscando un hogar. Ayudamos a familias con hijos desaparecidos. Les damos apoyo, recursos, investigadores privados, cuando la policía ya no puede hacer más. Y como Daniel, dije, recordando su rostro tranquilo y su forma paciente de hablar. Clare asintió. Y él ha estado con nosotros 15 años. Ha encontrado a 17 niños desaparecidos en todo ese tiempo. Pero nunca a mí, susurré. Hasta ahora, dijo Benjamin, su voz quebrándose. Un silencio pesado nos envolvió. Benjamin se inclinó un poco hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Cierra, hay algo que necesito que sepas. El dinero de la recompensa es tuyo, sin importar lo que pase. Si decides no tenernos en tu vida, si no puedes perdonarnos por no haberte protegido. ¿Perdonarlos? O lo interrumpí, incrédula. Ustedes no tienen nada que perdonar. No hicieron nada malo. Clare negó con la cabeza, su voz temblando. Te dejamos fuera de nuestra vista por un instante, y ese instante cambió todo. Vi en sus rostros la culpa, el dolor, la nostalgia. 30 años perdidos por algo que no pudieron evitar. Y aún así, en medio de todo eso,
su amor seguía ahí, intacto. Sentí que, por primera vez en mi vida, realmente pertenecía a algún lugar. Por un momento, solo por un momento, todo el peso de esos 30 años vuelve a caer sobre mí. Veo el dolor en sus rostros, la culpa que han cargado durante tanto tiempo, y entiendo que ese instante, ese segundo en el que me perdieron, se ha repetido en sus mentes cada día desde entonces. Extiendo mis manos sobre la mesa y tomo las suyas con fuerza. Escúchenme, por favor, les digo con la voz temblorosa, pero firme. Lo que pasó no fue su culpa. Fue culpa de Richard y Patricia Preston. Solo de ellos. Los miro a los ojos y veo algo cambiar. Es como si por primera vez en 30 años esas palabras realmente lograran atravesar el muro de dolor que los había mantenido prisioneros. Sus rostros se suavizan, sus hombros se relajan. Una parte de ellos, al fin, empieza a sanar. Benjamin asiente, respirando hondo. Los resultados de ADN son concluyentes, dice, intentando cambiar de tema. Pero la policía querrá declaraciones formales de todos. Y probablemente habrá un juicio más adelante. Lo sé, respondo con determinación. Estoy lista para eso. Clara intercambia una mirada con él y luego habla, dudando un poco. Hay algo más, susurra. Mantenemos tu habitación en casa, igual que estaba. Todos estos años. Me quedo inmóvil. Y no porque esperáramos que volvieras a vivir con nosotros, aclara rápidamente, nerviosa. Sabemos que tienes tu propia vida, tu hogar, pero nos gustaría que la vieras, que supieras que siempre fue tuya. Que vengas cuando te sientas lista. Trago saliva. Me gustaría eso, digo al fin, sorprendida de lo mucho que en verdad lo deseo. En ese momento, mi teléfono vibra. Es un mensaje. Lo leo y siento un nudo en el estómago. Cierra, tenemos que hablar. James y yo no sabíamos nada. Por favor, créeme. Matthew Preston. Les enseño el mensaje a Benjamin y Clare. ¿Tus hermanos? Pregunta Clare, y luego se corrige. Quiero decir, los hijos de los Preston. Asiento. Sí. No sé si sabían la verdad o no. Benjamin frunce el ceño. Su voz suena más dura, más protectora. Eso lo determinará la policía. Pero cualquiera que te haya mantenido lejos de nosotros, sabiendo lo que hacía, debe pagar. No creo que ellos lo supieran, respondo. Eran más chicos que yo. Pero, aún así, se beneficiaron de todo. Aunque no lo entendieran. Mientras hablo, me golpea la magnitud de lo que me fue robado. No solo mis padres, sino toda una vida que debió ser mía. Una infancia llena de amor, no de desprecio. Oportunidades, educación, cariño, todo arrebatado por culpa de la avaricia y el egoísmo de los Preston. Benjamin parece leer mis pensamientos. No podemos recuperar el tiempo perdido, dice con una ternura que me desarma. Pero tenemos este momento, y todo lo que venga después. Si tú también quieres eso. Sí, respondo sin dudar. Y lo siento de verdad. Quiero eso. 2 días después, estoy parada frente a una hermosa casa estilo artesanal, en una de las zonas más exclusivas de Seattle. Mis manos tiemblan mientras sostengo mi bolso, el corazón latiéndome con fuerza. Aún me cuesta llamarlos mamá y papá, pero algo dentro de mí empieza a acostumbrarse a esas palabras. Benjamin y Clare están a mi lado, dándome espacio, sin presionarme. Tómate tu tiempo, dice Clare con una sonrisa suave. No hay prisa. Respiro profundo, intentando calmarme. Asiento lentamente. Benjamin gira la llave, abre la puerta y da un paso atrás para dejarme pasar primero. El interior me roba el aliento. La casa está llena de luz natural, con muebles elegantes pero acogedores, como si cada rincón contara una historia. El aire huele a flores frescas y madera pulida. En las paredes hay fotografías, y entre ellas, una niña de rizos castaños y sonrisa amplia, yo, a los 4 años. Siento que el mundo se detiene. Por primera vez en mucho tiempo, estoy en casa. La casa no era ostentosa, a pesar de la evidente riqueza detrás de cada detalle.
Todo se sentía cálido, vivido, lleno de historia. En las paredes y repisas había docenas de fotografías. Una niña rubia de cabello claro y risa fácil. Era yo, en mis primeros 4 años. Yo, antes de ser arrebatada. Yo, sonriendo, rodeada de amor. Benjamin me observa atentamente mientras recorro el pasillo, como si temiera que cada recuerdo fuera demasiado para mí. ¿Te gustaría que te diéramos un recorrido? Pregunta con voz suave. Y sí, respondo apenas, abrumada por tanta evidencia de cuánto me habían querido, de cómo nunca dejaron de esperarme. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Cuéntame en los comentarios y no olvides dejar tu like y suscribirte si alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si hubieras tomado otro camino. Créeme, lo que viene te dejará sin palabras. Comenzamos en la planta baja. Me muestran la sala, amplia y acogedora, con una pared entera de libros de todos los géneros y tamaños. Y siempre te encantaban las historias antes de dormir, dice Clare, acariciando un lomo gastado. A veces insistías en escuchar 3 cuentos seguidos. Sonrío sin poder evitarlo, imaginando a esa pequeña versión de mí pidiendo uno más. Luego entramos a la cocina, iluminada por la luz del sol. Clare me mira con ternura. Aquí solíamos hornear galletas, me dice. Bueno, más bien, tú ayudabas, aunque te comías la mitad de la masa antes de que llegara al horno. Río, y por un instante me permito imaginarlo. El olor a vainilla, la harina en mis manos, sus risas. Una vida que debió ser mía. Después pasamos al invernadero, un hermoso cuarto lleno de luz que da al jardín trasero. Desde ahí se ve un árbol enorme con una casita de madera. La construí cuando tenías 3 años, dice Benjamin con una sonrisa nostálgica. Dijiste que querías una casa solo para ti, donde los adultos no pudieran entrar sin permiso. ¿Y lo cumpliste? Pregunto entre risas. Te lo intenté, pero tú eras la jefa ahí. El recorrido continúa hasta que Clare se detiene frente a una puerta cerrada en el piso de arriba. Su expresión se vuelve solemne. Esta, dice con un suspiro. Esta es tu habitación. Se queda en silencio, como si no supiera si abrir o no. La hemos actualizado con los años, imaginando cómo te gustaría tenerla. Si es demasiado para ti, no tienes que entrar todavía. Quiero verla, respondo sin dudar. Benjamin abre la puerta y el aire dentro huele a flores y madera recién pulida. Doy un paso al frente, y me quedo sin palabras. La habitación parece suspendida entre 2 tiempos, una mezcla entre el cuarto de una niña que desapareció y el de una mujer que nunca creció ahí. Las paredes son de un verde suave, los muebles sencillos pero elegantes. A un costado, una repisa llena de libros, cuentos infantiles, novelas juveniles y luego clásicos de la literatura. Habían seguido comprando libros como si yo aún estuviera creciendo. Sobre la cómoda hay varias fotos mías de cuando era pequeña, junto a marcos vacíos, esperando nuevas memorias. En una esquina hay un escritorio con una computadora, hojas en blanco y varios cuadernos de dibujo. Te encantaba dibujar, dice Clare con una sonrisa triste. Pensamos que tal vez todavía lo hacías. Niego despacio. Los Preston nunca me dejaron expresarme, digo con voz baja. No les gustaba que perdiera el tiempo con esas tonterías. Dejé de dibujar cuando era muy chica. El dolor en sus rostros es tan visible que me cuesta sostenerles la mirada. Pero se reponen rápido. Benjamin se aclara la garganta. Hay algo más que queremos mostrarte, dice. Ven. Me guía por el pasillo hasta otra puerta. Este iba a ser tu estudio de arte cuando crecieras, explica. Abre la puerta y la luz inunda el espacio. Hay caballetes, pinceles nuevos, cajas de pinturas, papeles de colores, y una gran mesa junto a una ventana que da al jardín. El lugar no se siente congelado como mi habitación, se siente vivo, lleno de esperanza. Siempre creímos que te encontraríamos, susurra Clare, acercándose. Teníamos que hacerlo. Siento un nudo en la garganta. Miro a mi alrededor, intentando no llorar. Me volteo y mi mirada se posa en una última puerta al final del pasillo. ¿Y esa? Pregunto. Por un instante,
Ambos bajan la mirada. Benjamin es el que responde. Esa iba a ser una nueva habitación, dice con voz apagada. Un cuarto para el hermanito o hermanita que pensábamos adoptar. Pero, después de perderte, nunca se sintió bien. No podíamos llenar ese vacío. Sus palabras me atraviesan el corazón. Camino hacia la puerta, pero no la abro. No hace falta. Entiendo perfectamente lo que significó para ellos. Me doy cuenta de que, aunque perdimos 30 años, en este hogar el amor nunca se detuvo. Solo estuvo esperando a que yo regresara para completarse. El peso de todo lo que nos robaron, no solo a mí, sino también a ellos, me cae encima como una losa. Una familia que nunca creció. Un cuarto que nunca se llenó. 30 años esperando a una niña que no estaba ahí. Quisiera un poco de tiempo a solas, digo de pronto, tratando de mantener la voz firme. Solo, para procesar todo esto. Claro, mi amor, responde Clare enseguida. ¿Quieres quedarte en tu habitación o prefieres el cuarto de huéspedes, si te sientes más cómoda? Mi habitación está bien, respondo, probando esas palabras. Mi habitación. No un cuarto improvisado o prestado, sino un espacio que siempre fue pensado para mí. Ellos me dejan sola, con palabras suaves, diciéndome que tome el tiempo que necesite. Me siento en la orilla de la cama, mi cama, y recorro con la mirada todo lo que me rodea, una vida que me esperó pacientemente durante 3 décadas. En el buró hay una cajita de música. La abro, y una melodía suave empieza a sonar. Algo se mueve dentro de mí, muy hondo, como una memoria escondida. Esa melodía, esas notas. Cierro los ojos, y por un instante fugaz soy una niña de 4 años otra vez, segura, tranquila, quedándome dormida con esa música. El recuerdo se desvanece tan rápido como llegó, dejándome con un vacío dulce y doloroso. ¿Volverán los demás recuerdos algún día? ¿O esos primeros años se fueron para siempre? Mi celular vibra. Un mensaje de Matthew. Por favor, cierra. Solo 10 minutos. Te hemos buscado por todas partes. No sabíamos lo que nuestros padres hicieron. Déjanos explicarte. Dudo un momento, luego escribo. Mañana. 10 de la mañana. En mi panadería. Tú y James, nada más. Sin Richard ni Patricia. La respuesta llega enseguida. Gracias. Ahí estaremos. Dejo el teléfono a un lado y sigo explorando la habitación. Abro los cajones, hay ropa doblada, de distintas tallas, como si Clare hubiera ido guardando lo que yo habría usado a cada edad. Toda lavada, con ese olor a hogar, como si me estuviera esperando. En el closet encuentro una caja pequeña con la etiqueta Tesoros de Sierra. La abro despacio. Adentro hay piedritas lisas, conchitas de mar, una flor prensada, y un carrito de juguete azul. Lo tomo entre mis manos. En la parte de abajo, con letras torcidas de niño, está escrito mi nombre, Sierra. Algo dentro de mí se rompe, o tal vez se acomoda. No es exactamente un recuerdo, pero sé con certeza que fue mío. Lo tuve, jugué con él, lo amé. Y por primera vez desde que supe la verdad, dejo que las lágrimas caigan libremente. Lloro por la niña que fue arrebatada. Por la familia que quedó vacía. Por todos los años perdidos que nunca podremos recuperar. Pero también, inesperadamente, lloro de gratitud. Por la mujer en la que me convertí, por la fuerza que encontré sola, sin nadie que me guiara. De pronto, se escucha un suave toque en la puerta. Cierra, llama Clare desde el pasillo. ¿Tienes hambre? Preparé algo de comer, pero sin presión. Me limpio las lágrimas, todavía sosteniendo el camioncito azul entre mis manos. Y ya abajo, respondo. Soy Sierra Wilson, y por fin estoy en casa. La panadería está cerrada al público, pero llevo despierta desde las 5 de la mañana, horneando sin parar. Cuando me siento nerviosa, amasar y hornear es lo único que me calma. Y hoy, estoy más nerviosa que nunca. Clare está conmigo. Después de pasar la noche en lo que fue mi habitación de niña, le pedí que me acompañara de regreso a la ciudad para esta reunión.
Benjamin también quería venir, pero sabía que su enojo hacia los Preston podía hacer que todo terminara mal. Aceptó quedarse en casa, aunque me hizo prometer que le llamaría en cuanto terminara. No tienes que hacer esto, cariño, dice Clare, mirándome con preocupación mientras golpeo la masa con fuerza. No les debes nada. Lo sé, respondo, empujando la masa con las palmas, dejándome llevar por el movimiento. Pero necesito respuestas. Y si de verdad no sabían nada, mi voz se apaga antes de terminar la frase. ¿Qué pasaría si en serio no sabían? ¿Cambiaría algo? ¿Podría eso borrar todos los años de humillaciones y de sentirme menos que ellos? A las 10 en punto, se escucha un golpe en la puerta principal. Clare me aprieta el hombro en silencio. Respiro hondo, me limpio las manos y voy a abrir. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a personas que te lastimaron, quédate, porque lo que viene te va a sacudir. Matthew y James Preston están ahí, parados en la banqueta, incómodos. Se ven mal, con ojeras, barba descuidada, la ropa arrugada. Una parte de mí, la más rencorosa, piensa, bien, que sufran un poco. Desbloqueo la puerta y me hago a un lado sin saludarlos. Y cierra, empieza Matthew, pero se detiene al ver a Clare detrás del mostrador, con los brazos cruzados. Bo, no sabía que tendrías compañía. Que ella es Clare Wilson, digo con voz firme. Mi madre. Ambos se quedan helados al oír la palabra madre. Sus ojos van de ella a mí, notando el parecido que ya no se puede negar. Y entonces, es verdad, murmura James, la voz hueca. Lo que dicen las noticias. La historia salió ayer. Niña secuestrada hace 30 años encontrada con vida. Por suerte, aún no han publicado mi nombre actual ni la ubicación. Y sí, confirmo, mirándolos directo. Es verdad. Fui secuestrada por Richard y Patricia Preston cuando tenía 4 años. Falsificaron papeles de adopción y fingieron que yo era una carga que habían aceptado por lástima, durante 21 años. Matthew se pasa la mano por el cabello, un gesto tan familiar que me duele el pecho. Cierra, no teníamos idea. Tienes que creerlo. ¿De verdad? Pregunto con frialdad. Éramos unos niños. Protesta James. Yo tenía 2 años cuando llegaste. Matthew apenas había nacido. ¿Cómo íbamos a saber? Pero cuando crecieron, los interrumpo, ¿nunca se preguntaron por qué me trataban tan diferente? ¿Por qué yo hacía todas las tareas mientras ustedes lo tenían todo servido? ¿Por qué siempre fui la adoptada y nunca su hermana de verdad? Se miran entre ellos con culpa, sin saber qué decir. En nosotros, creíamos que así funcionaba la adopción, dice Matthew, tartamudeando. Que tú no eras parte real de la familia del mismo modo, y que eso te parecía normal. James baja la mirada. Éramos niños, cierra. Aceptábamos lo que nuestros papás decían. Y cuando tuvimos edad para entender, hace una pausa, ya te habías ido. Ya me habían hecho desaparecer, termino por él, con voz baja. Matthew da un paso al frente, nervioso. Intentamos encontrarte, te lo juro. Después de que te fuiste, mamá y papá no querían hablar del tema. Decían que eras una malagradecida, que no querías saber nada de la familia. Pero nosotros preguntamos, buscamos, solo que nunca dimos contigo. Clara interviene por primera vez. Su voz suena firme, pero helada. ¿Y nunca se preguntaron por qué una joven de 21 años cortaría todo contacto con su familia? ¿Qué la pudo haber llevado a eso? Los dos se mueven incómodos. Sabíamos que las cosas no eran buenas para ella, admite James. Pero éramos adolescentes egoístas, metidos en nuestras propias vidas. ¿Y cuándo se enteraron de la verdad? Y pregunto, cruzándome de brazos. Hace 2 días, responde Matthew. Cuando la policía volvió a interrogar a mis papás. No querían decirnos nada, pero escuchamos parte de la conversación, y los enfrentamos. Papá terminó confesando. Hace una pausa y James añade, lloraba mientras lo decía. Como si eso pudiera borrar 30 años de crímenes.
Y dijo que nunca planeó que pasara así, continúa Matthew, que estaban desesperados por dinero, y que solo iba a ser un secuestro rápido, pedir un rescate y devolverte. Pero todo se salió de control, la historia se hizo demasiado grande, y entraron en pánico. ¿Y tu mamá? Pregunto, aunque ya sé lo que viene. El rostro de Matthew se endurece. Y ella no cree que hayan hecho nada malo. Dice que te dieron una vida mejor, que si no te hubieran rescatado, hubieras acabado en un orfanato. Suelto una risa amarga. ¿Una vida mejor? Me trataron como a Cenicienta, pero sin hada madrina. Me hicieron sentir basura todos los días. Lo sentimos mucho, dice James con los ojos llenos de lágrimas. De verdad. Deberíamos haberlo notado, deberíamos haber hecho algo. Sí, respondo con frialdad. Deberían haberlo hecho. Clare pone una mano en mi brazo, recordándome suavemente que puedo detener esto cuando quiera, que puedo pedirles que se vayan. Pero no. Ya que están aquí, necesito más respuestas. ¿Y ahora qué pasará con tus padres? Pregunto. Están bajo arresto domiciliario, dice Matthew. Les quitaron los pasaportes. El FBI tomó el caso. Están considerando cargos federales por secuestro, fraude e identidad falsa. Van a ir a prisión, agrega James, con la voz hueca. Y lo merecen. Lo que hicieron es imperdonable. Los miro fijamente y pregunto, con un nudo en la garganta. ¿Y eso, en qué nos deja a nosotros? La pregunta que me ha estado rondando la cabeza desde que recibí su primer mensaje. Se miran entre ellos, con una expresión que no logro descifrar. Eso depende de ti, dice Matthew con cautela. Entendemos si no quieres volver a vernos, pero esperamos que, con el tiempo, tal vez puedas vernos otra vez como tus hermanos, o al menos como personas que te quieren y quieren enmendar las cosas. No podemos cambiar el pasado, añade James con voz temblorosa, pero queremos ser parte de tu futuro, si tú lo permites. Miro a Clare. Su expresión me deja claro que esta decisión es solo mía. No lo sé, respondo sinceramente. No sé si puedo separar lo que ustedes son de lo que hicieron sus padres, o de cómo me trataron en esa casa. Necesito tiempo. Lo entendemos, dice Matthew enseguida. Tómate todo el tiempo que necesites. Aquí estaremos, pase lo que pase. Cuando se dirigen a la puerta, James se detiene un momento. O por lo que valga, cierra, siempre deseamos que te trataran mejor. Solo que no sabíamos qué tan mal estaban las cosas. Cuando se van, me dejo caer en uno de los bancos del mostrador, agotada. Manejaste eso increíblemente bien, dice Clare, sentándose junto a mí. ¿De verdad? Suspiro. Siento que debí estar más enojada, o tal vez más comprensiva. No sé cuál era la reacción correcta. Ella toma mi mano con ternura. No hay una reacción correcta, solo la tuya. Lo que sientes está bien. Sea enojo, confusión, o incluso un cariño confuso por esos chicos que crecieron como tus hermanos. Todo es válido. Apoyo la cabeza en su hombro. El gesto se siente nuevo, pero al mismo tiempo, familiar, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente olvidó. ¿Y cómo sigo después de todo esto? Pregunto en voz baja. Un día a la vez, responde, acariciándome el cabello. Solo un día a la vez. 2 semanas después, estoy de pie en la cocina de mi verdadera casa de la infancia, revolviendo una olla de salsa de tomate casera. Estoy nerviosa, aunque trato de disimularlo. Clare ronda cerca, queriendo ayudar, pero sin entrometerse. ¿Segura que no quieres que te ayude, hija? Pregunta con una sonrisa. Estoy bien, mamá, le digo. Aún me suena raro decirle así, pero cada vez se siente más natural. Me dedico a esto, ¿recuerdas? Cocino para ganarme la vida. Ella suelta una risa suave y levanta las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Solo voy a ver qué hace tu papá. Lleva 1 hora peleando con la selección del vino. Esta noche es importante. Será la primera cena con toda la familia Wilson, tíos, primos, y parientes que nunca supe que existían,
Todos reunidos para conocer a la Sierra Perdida. La presión por causar una buena impresión me tiene el estómago hecho nudo, aunque Clare y Benjamin insisten en que todos están simplemente felices de tenerme de vuelta. Son tu familia, cariño, me dijo Clare esta mañana. Te van a querer como eres. Esa idea aún me resulta difícil de creer. El concepto de una familia que te quiere sin condiciones, todavía me parece algo nuevo, casi irreal. Mientras probaba la salsa y ajustaba el sazón, Benjamin entró a la cocina con 2 botellas de vino. ¿Tinto o blanco con la pasta?, preguntó, realmente confundido. Nunca recuerdo las reglas. Los 2, le dije sonriendo. Así cada quien elige lo que prefiera. Me miró con una sonrisa enorme, como si hubiera resuelto un problema difícil. Brillante. Haremos eso entonces. En esos pequeños momentos veía pedacitos de mí en ellos. Mi lado práctico reflejado en Clare, mi atención a los detalles en Benjamin. Rasgos que siempre pensé que eran solo míos, tal vez venían de ellos desde el principio. Sonó el timbre, y Benjamin casi deja caer las botellas de la emoción. Ya llegaron, dijo Clare, alisándose el vestido con nerviosismo. ¿Lista? Lo más lista que puedo estar, respondí, secándome las manos con una toalla y respirando hondo. La siguiente hora pasó como un torbellino, presentaciones, abrazos, lágrimas, y gente que decía que no podía creer que realmente estuviera ahí. Una tía me tomó la cara entre sus manos y dijo: «Tienes los ojos, Wilson, igualitos». El hermano de mi mamá, Michael, me contó historias de mi primer cumpleaños, de cómo embarré pastel por todos lados y me reí hasta que me dio hipo. Todo era abrumador, pero en el mejor sentido. Sentía que estas personas habían guardado un espacio para mí todos estos años, sin olvidarme nunca. Durante la cena, mi tío Robert levantó su copa. Por Sierra, que encontró su camino de regreso a casa contra todo pronóstico. Y por Ben y Clare, que nunca perdieron la fe. Por Sierra. Repitieron todos, chocando sus copas. Los miré a todos, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que creí imposible: pertenecer. Más tarde, cuando pasamos a la sala para el café y el postre, una prima se me acercó. «No sé si te acuerdas», me dijo tímida, «pero éramos mejores amigas cuando teníamos 4 años. Éramos inseparables». «Lo siento», le respondí, «no recuerdo mucho de esa época». «Está bien», dijo con una sonrisa triste. «Solo quería que supieras que nunca te olvidé». Cada año, en mi cumpleaños, le preguntaba a la tía Clare si ya te habían encontrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Te he extrañado toda mi vida, aunque apenas te recordaba». La abracé sin pensarlo. Esa prima que había guardado mi recuerdo durante 30 años. Cuando la noche casi terminaba, Clare se me acercó mientras yo observaba a la familia reír y platicar. ¿Demasiado?, preguntó en voz baja. Un poco, admití, pero en el buen sentido. Todos han sido tan amables. Han esperado mucho tiempo para darte la bienvenida a casa, dijo, y después hizo una pausa. Hay algo de lo que aún no hemos hablado: el dinero de la recompensa. Sentí que mi cuerpo se tensaba de inmediato. Te dije que no lo quiero, repetí firme. Lo sé, respondió Clare con calma, pero Ben y yo lo hablamos y estamos convencidos. Ese dinero es tuyo. Lo guardamos para ti, y no importa cómo regresaste, te pertenece. Pero yo no me encontré sola, dije. Edith Mercer ya recibió un buen regalo de agradecimiento. Y sí, interrumpió Clare suavemente, pero la recompensa, los 91 millones, ya los transferimos a un fideicomiso a tu nombre. Sentí que todo me daba vueltas. Era más dinero del que podría gastar en varias vidas. Y no sé qué decir, susurré. No tienes que decir nada, respondió ella. Solo quiero que sepas que está ahí, para lo que quieras hacer, seguir con tu panadería, ampliarla, viajar, estudiar, lo que sea. O donarlo, dije, mientras se me ocurría una idea. Podría usarlo para ayudar a niños desaparecidos. Los ojos de Clare se llenaron de lágrimas. Sería una forma hermosa de usarlo, si eso es lo que deseas.
La noche terminó con más abrazos, promesas de vernos pronto y varias invitaciones a reuniones familiares. Cuando los últimos se fueron, ayudé a Clare y a Benjamin a limpiar. Nos movíamos con una naturalidad que se sentía nueva, pero también muy familiar. Y gracias, le dije mientras acomodábamos los platos en el lavavajillas. Por todo. Por no rendirse conmigo. Benjamin me abrazó fuerte. Jamás podríamos hacerlo. Eres nuestra hija. Más tarde, acostada en la cama de mi infancia, rodeada de la vida que debí tener, pensé en los Preston. Su audiencia preliminar sería la próxima semana. Las pruebas en su contra eran aplastantes, el testimonio de Edith Mercer, los registros bancarios con el retiro de dinero justo antes de que me llevaran, las llamadas de esa época, y lo más contundente. La prueba de ADN que confirmaba sin duda alguna que soy Sierra Wilson. Mi celular vibró. Era un mensaje de James. Solo quería saber cómo estás. Espero que todo esté bien. He estado respondiendo sus mensajes y los de Matthew de vez en cuando. No estoy lista para cortar todo contacto, pero tampoco sé cómo construir algo nuevo con ellos. Son, de alguna manera extraña, el único lazo que me queda con mi pasado, aunque ese pasado fuera una mentira. Estoy bien, le respondí. Tuve cena con mi familia esta noche. Pasaron unos minutos antes de que contestara. Me alegra. Te mereces una familia de verdad. Dejé el teléfono a un lado sin responder. Había demasiadas emociones cruzando dentro de mí. Mañana veré a los fiscales para preparar la audiencia. Mañana tendré que mirar a Richard y Patricia Preston a los ojos en la corte. Pero esta noche, soy Sierra Wilson, hija de Benjamin y Clare, rodeada del amor que siempre debí tener. Y por ahora, eso es suficiente. La sala del tribunal es más pequeña de lo que imaginé. Tan íntima, que es imposible escapar de la intensidad del momento. Me siento entre Benjamin y Clare, justo detrás de la mesa del fiscal. La audiencia preliminar solo determinará si hay pruebas suficientes para ir a juicio, pero para mí, ya se siente como el cierre de toda una vida. Es la primera vez que se reconoce públicamente lo que me hicieron. Daniel Arlo está sentado con nosotros, firme, como una presencia tranquila en medio de la tormenta. Al otro lado del pasillo están Matthew y James, solos. Ningún otro miembro de la familia vino a apoyar a sus padres. Me hacen una seña con la cabeza cuando entro, pero no se acercan. ¿Estás bien? Me susurra Benjamin, poniendo su mano sobre mi hombro. Asiento, sin confiar en mi voz. La verdad es que no sé cómo me siento. Las últimas 2 semanas han sido un torbellino de emociones. Alegría por encontrar a mi verdadera familia, rabia por todo lo que me robaron, y confusión sobre cuál es mi lugar ahora. Una puerta se abre y Richard y Patricia Preston entran escoltados por los oficiales. No llevan esposas, esto aún no es un juicio criminal, pero se ven diferentes. Derrotados. Los hombros de Richard caídos, la mirada vacía. Patricia, que siempre estaba impecable, tiene el maquillaje mal puesto y el cabello descuidado. En cuanto me ven, sus rostros se llenan de sorpresa al notar que Benjamin y Clare están a mi lado. Quizás esperaban encontrarme sola, como tantas veces lo estuve bajo su techo. El juez entra y todos nos ponemos de pie. Empiezan los procedimientos, presentaciones formales y explicaciones sobre el propósito de la audiencia. La fiscal, una mujer de mirada firme llamada Yanelle Martínez, lee los cargos. Secuestro a través de líneas estatales, fraude de identidad, falsificación de documentos oficiales. Con voz segura, explica. Las pruebas demostrarán que el 12 de abril de 1994, los acusados secuestraron a Sierra Wilson, de 4 años, de su casa en Seattle, la trasladaron a Portland, Oregón, y posteriormente usaron documentos falsos para crear una nueva identidad, fingiendo que era su hija adoptiva. El abogado defensor, un tipo elegante con traje caro, intenta argumentar que el tiempo para presentar los cargos ya expiró. Pero el juez lo interrumpe enseguida, recordándole que el delito de secuestro federal no tiene límite de tiempo, ni tampoco muchos de los cargos de fraude cuando involucran a un menor. Empiezan a llamar a los testigos. Edith Mercer, frágil pero decidida,
los agentes del FBI que trabajaron el caso original, contadores forenses que rastrearon los retiros de dinero sospechosos. Yo escucho todo en silencio, sintiéndome extrañamente desconectada, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. Hasta que escucho mi nombre. Me toca subir al estrado. Había tratado de prepararme para este momento, pero nada te prepara realmente para mirar de frente a las personas que te robaron la vida. Y decir, por fin, la verdad que tanto intentaron ocultar. Señorita Wilson, empieza la fiscal Martínez, pronunciando con intención mi verdadero apellido. ¿Podría contarle al tribunal cuál fue su relación con los acusados? Tomo aire y miro directamente a Richard y Patricia. Me criaron desde que tenía 4 años hasta que me fui de su casa a los 21. Me dijeron que era adoptada, pero siempre me trataron diferente a sus hijos biológicos. Yo hacía casi todas las labores del hogar, tenía menos privilegios y me recordaban constantemente que debía sentirme agradecida porque me habían acogido. ¿Y cómo descubrió su verdadera identidad? Pregunta la fiscal. En el funeral de Walter Preston, hace 2 semanas, respondo. Una mujer llamada Edith Mercer se me acercó. Me dijo que no había sido adoptada, sino secuestrada, y me mostró artículos de periódicos sobre mi desaparición. Ella misma ayudó a falsificar los papeles de adopción. ¿Y cuál fue su reacción al enterarse? Pienso unos segundos antes de contestar. Al principio, no lo creí. Luego vino la rabia, y después, una especie de alivio. Por fin todo tenía sentido. No me trataban mal porque hubiera algo malo en mí, sino porque nunca debí estar ahí. Las preguntas siguen, una tras otra, deshaciendo la mentira en la que viví tantos años. Cuando llega el turno del abogado defensor, su tono cambia, más suave, pero lleno de intención. Trata de pintar a Richard y Patricia como personas confundidas, pero de buen corazón, insinuando que creyeron estar ayudando a una niña abandonada. ¿Y no es cierto? Pregunta con voz preocupada, que los Preston le dieron comida, techo, educación y atención médica durante toda su infancia? Lo mínimo indispensable, respondo firme, sin caer en su juego. Sí, tenía comida y un techo, pero también tuve que trabajar por todo eso. Ellos me hicieron ganarme lo básico, mientras sus hijos no movían un dedo. Y, aún así, la mantuvieron con ellos, insiste el abogado. No la abandonaron ni la enviaron a un hogar temporal. Algo dentro de mí se rompe. Me mantuvieron, digo alzando la voz, porque devolverme habría sido admitir que me habían robado. Me usaron como sirvienta gratuita. Me mantuvieron mientras me negaban amor, identidad y familia. Miro directamente a Richard y Patricia. Ambos bajan la mirada. No lo hicieron por bondad, termino. Lo hicieron por miedo a ser descubiertos. El abogado se queda sin palabras. Cuando por fin me permiten bajar del estrado, las piernas me tiemblan, pero mi mente está en paz. Dije mi verdad. Y eso ya nadie puede quitármelo. El juicio sigue con pruebas científicas. El perito confirma que el ADN coincide en un 99.9% con el de Benjamin y Clare Wilson. También presentan los registros bancarios, los retiros de dinero sospechosos hechos por Richard justo antes de mi adopción, y las llamadas telefónicas que lo ubican en Seattle el día en que desaparecí. Cuando el juez anuncia un receso para almorzar, todos sabemos lo que viene. Hay pruebas más que suficientes para llevar el caso a juicio. En el pasillo del tribunal, Benjamin me rodea con un brazo protector. Lo hiciste increíble, dice con la voz temblorosa. Fuiste muy valiente. Clare me aprieta la mano con ternura. Estamos tan orgullosos de ti, hija. Estoy a punto de responderle a Clare cuando noto a Matthew y James cerca, parados un poco más atrás, como si quisieran hablar conmigo pero sin atreverse mientras estoy con mis padres. Denme un minuto, les pido a Benjamin y Clare. Ellos se miran entre sí, dudan un momento, pero terminan asintiendo y se alejan para darme espacio. Matthew se acerca primero. Lo hiciste increíble ahí adentro, dice con sinceridad. Decir todo eso frente a ellos, tuvo que ser muy difícil. Lo fue, admito. Pero era necesario. No solo por mí, también por mis padres. Mis verdaderos padres, aclaro, aunque no hacía falta decirlo.
James asiente, echando un vistazo hacia Benjamin y Clare, que fingen no mirarnos. Se ven como buenas personas, comenta. Lo son, respondo. Nunca dejaron de buscarme. Se hace un silencio incómodo entre los tres, lleno de cosas que ninguno sabe cómo decir. ¿Han hablado con sus padres hoy? Pregunto al fin. Matthew niega con la cabeza. Y no quieren vernos. Dicen que los traicionamos por creerte. ¿Y lo hicieron? Pregunto con calma, pero con intención. No, responde James con firmeza. Ellos se traicionaron solos cuando robaron a una niña y mintieron durante 30 años. Nosotros solo decidimos dejar de ser parte de la mentira. Su tono me sorprende. De los dos, James siempre fue el más callado, el que evitaba conflictos. Pero ahora hay fuerza en su voz. ¿Y qué harán si van a prisión? Pregunto, sin poder evitar la curiosidad. Cuando vayan a prisión, me corrige Matthew. Y seguiremos con nuestras vidas. Yo seguiré dando clases de historia en la prepa, y James terminará su residencia médica. La vida continúa. Hace una pausa antes de añadir, nos gustaría que fueras parte de esa vida, si tú quieres. No para reemplazar a tu verdadera familia, sino, como amigos. Tal vez con el tiempo. No sé qué responder. Solo asiento suavemente. Deberíamos regresar, digo. Ya va a empezar de nuevo la audiencia. Cuando nos separamos, James me toma del brazo, apenas un segundo. O por lo que vale, cierra, me alegra que hayas encontrado tu hogar. La sesión de la tarde es corta, pero definitiva. El juez determina que hay más que suficiente evidencia para llevar el caso a juicio penal. Richard y Patricia son acusados formalmente, y la fianza se fija en una cifra tan alta que es obvio que permanecerán detenidos. Cuando los guardias los escoltan fuera de la sala, Patricia se voltea a mirarme por última vez. En sus ojos no hay remordimiento, solo frialdad, como si fuera yo la que la hubiera traicionado por recuperar mi identidad. Richard, al menos, tiene la decencia de agachar la cabeza con vergüenza. Afuera, un mar de reporteros nos espera, alertados por la noticia. Benjamin y Clare me cubren con sus cuerpos, protegiéndome de las preguntas mientras Daniel nos guía hasta el auto. Los fiscales creen que los Preston van a aceptar un acuerdo, nos dice Daniel mientras avanzamos entre los flashes de las cámaras. La evidencia es abrumadora, y un juicio solo los expondría a la máxima condena. ¿Cuánto tiempo podrían recibir? Pregunto. Por secuestro federal, mínimo 20 años, posiblemente cadena perpetua, responde él. Aún con un acuerdo, van a pasar muchos años en prisión. Guardo silencio por un momento. Sí, se hizo justicia, pero no hay sentencia en el mundo que pueda devolvernos los 30 años que nos robaron. De regreso en la casa de mis padres, nos sentamos en la cocina, agotados emocionalmente por todo lo que pasó. Clare prepara té, un gesto tan sencillo y cariñoso que todavía me resulta nuevo. ¿Y ahora qué sigue? Pregunto, sosteniendo la taza caliente entre las manos. Benjamin toma mi mano y responde con calma. Ahora empezamos a construir un futuro juntos. Suena fácil cuando él lo dice así, pero sé que no lo será. Tenemos 30 años de ausencia que entender, expectativas que ajustar, relaciones que reconstruir. Aún así, al mirarlos, a estas dos personas que nunca dejaron de buscarme, me doy cuenta de que estoy lista para el reto. Juntos, digo, sonriendo. Y por primera vez desde que supe la verdad, siento que el peso del pasado empieza a desaparecer. 6 meses después, estoy en la cocina reluciente de mi nueva panadería, Wilson y Daughter. Estoy acomodando panés recién horneados en el mostrador para la gran inauguración. El nombre fue idea de Clare, una forma pública de reconocer quién soy y a quién pertenezco. Richard y Patricia Preston aceptaron un acuerdo, como Daniel predijo, 25 años de prisión cada uno, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir 15. Justicia, o lo más cercano que tendremos a ella. El dinero de la recompensa, mi dinero, tuvo varios destinos. La mitad se destinó a una fundación para familias de niños desaparecidos. Una parte se invirtió para mi futuro. Y el resto sirvió para construir esta hermosa panadería,
3 veces más grande que la anterior, con una cocina moderna y un área de café acogedora. ¿Te necesitas ayuda?, pregunta Benjamin, apareciendo desde la oficina, donde lleva rato instalando el nuevo sistema de contabilidad. A sus 68 años, ya se retiró, pero aún me ayuda con la parte administrativa, aprende a hornear, con resultados mixtos, y, sobre todo, recupera el tiempo perdido conmigo. Y creo que ya estamos listos, le digo, acomodando un montón de servilletas personalizadas que Clare diseñó, con nuestro logotipo, un batidor dentro de una casa, simbolizando la mezcla entre hogar y panadería. Clare sale del área del café, donde acaba de colocar flores frescas en cada mesa. Se ve precioso, cariño, dice con una sonrisa llena de orgullo. Pues no lo habría logrado sin ustedes, respondo, con el corazón en la mano. Su apoyo, emocional, práctico y económico, ha sido incondicional. De pronto, suena la campanita sobre la puerta. Nos giramos, sorprendidos, aún falta una hora para abrir. Matthew y James Preston entran, cada uno cargando una gran canasta de regalo. Perdón por llegar temprano, dice Matthew, viendo nuestras caras. Queríamos dejar esto antes de que llegara toda la gente. Nuestra relación en estos meses ha sido cautelosa. No somos exactamente familia, pero tampoco simples conocidos. Compartimos una historia complicada, pero real. No tenían que traer nada, digo al recibir las canastas. Claro que sí, responde James. No todos los días tu hermana abre su panadería soñada. La palabra hermana queda flotando en el aire. Nadie la corrige, nadie la afirma. Solo, existe. Benjamin y Clare se miran, y aunque sé que aún sienten cierto resentimiento hacia todo lo que tenga que ver con los Preston, nunca me han pedido que los corte de mi vida. Y no nos quedaremos, dice Matthew, notando la tensión. Solo queríamos desearte suerte. Vendremos la próxima semana, cuando esté abierto al público. Cuando se van, Clare me rodea con un brazo y me aprieta suavemente. Que estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que todo está exactamente donde debe estar. Tienes un gran corazón, Sierra, me dice Clare con una sonrisa suave. Tu capacidad para perdonar es increíble. No es perdón, la corrijo. Es entender. Ellos también eran niños, víctimas de las decisiones de sus padres, solo que de una manera diferente. El resto de la mañana pasa volando entre los últimos preparativos. A las 10 en punto, Benjamin abre la puerta principal y Wilson y Daughter Bakery queda oficialmente inaugurada. La respuesta es abrumadora. Nuestra historia ha estado en las noticias, era imposible evitarlo después de todo lo que pasó, y parece que media ciudad de Seattle vino a apoyarnos. Para el mediodía ya hemos vendido casi todo, y estoy preparando otra tanda de mis famosos roles de canela. Entre el bullicio, reconozco un rostro familiar, Edith Mercer. Se ve más saludable que la última vez que la vi, esperando pacientemente su turno en la fila. Cuando llega al mostrador, salgo a recibirla personalmente. No estaba segura de venir, dice mirando la panadería llena, pero quería ver cómo estabas. Me alegra que lo hicieras, le contesto con sinceridad. Nada de esto habría pasado sin ti. Ella niega con la cabeza. Yo solo ayudé a corregir un error del que fui parte. No merezco crédito por eso. Todos tenemos cosas de las que arrepentirnos, le digo, pensando en mis propios años perdidos, en las paredes que construí, en las oportunidades que dejé pasar. Lo que importa es lo que hacemos con esos errores. Antes de irse, le entrego una caja de pasteles que insistí en regalarle. Poco después, Clare me encuentra en un momento de calma. ¿Todo bien?, pregunta, notando mi mirada pensativa. Solo estaba pensando en todo lo que ha cambiado en 6 meses, en cuanto he cambiado yo. Ella sonríe y me acomoda un mechón de cabello detrás de la oreja, un gesto tan maternal que me derrite el corazón. Y siempre fuiste extraordinaria, Sierra. Eso fue algo que los Preston nunca pudieron quitarte, por más que lo intentaran. Al cerrar el local al final del día, estamos agotados, pero felices. La inauguración fue un éxito total, tenemos pedidos anticipados para toda la semana. Mientras Benjamin baja la cortina, suena su teléfono.
Es un mensaje de su hermana Elizabeth. Cena familiar el domingo. A la misma hora. Allison trae a su nuevo novio para inspección. Necesitamos refuerzos. Suelto una carcajada y les muestro el mensaje a Claire y Benjamin. Las cenas familiares de los Wilson se han vuelto parte de mi rutina, reuniones caóticas, llenas de risas, amor y bromas. Poco a poco, estoy encontrando mi lugar entre ellos. ¿Le decimos que iremos?, pregunta Benjamin, aunque ya sabe la respuesta. Por supuesto. Respondo sonriendo. No me la perdería por nada. Esa noche, en la tranquilidad de mi nuevo departamento, un lugar hermoso, cerca de la casa de mis padres, me siento en el balcón a ver el atardecer sobre Yacht Bay. Sobre la mesa tengo un pequeño camión azul de juguete, el único recuerdo físico de mis primeros años. Mi teléfono vibra con una notificación. Alguien ha hecho una gran donación a la Fundación Sierra Wilson para niños desaparecidos, que creamos con la mitad del dinero de la recompensa. Hasta ahora, la fundación ha ayudado a reunir 3 familias y a dar apoyo a muchas más. Mientras el cielo pasa de dorado a azul profundo, pienso en todo lo que ha pasado en estos 6 meses. De ser Sierra Preston, la hija adoptiva no deseada, pasé a ser Sierra Wilson, hija amada, dueña de una panadería exitosa y defensora de niños desaparecidos. El futuro no es perfecto, aún hay heridas que sanar y caminos que recorrer con mis padres, pero, por primera vez en mi vida, sé que no estoy sola. Soy Sierra Wilson. Estuve perdida, pero ahora me encontré. Y mi historia apenas comienza.